La pandemia nos dejó solamente hacer 2 entrevistas en el 2020, pero este año lo retomamos con más fuerza. Como ya vieron, estamos el día de hoy con don Óscar Castillo. Yo muy feliz porque hoy solamente no vamos a hablar de teatro, sino también de televisión y de cine. Muchas gracias, don Óscar, por estar hoy conmigo compartiendo y con todas las personas. Gracias a usted, Guadalupe. ¿Cómo está, don Óscar? Yo muy bien, disfrutando Muy bien. aquí este día soleado. Don Óscar, empecemos por su niñez, que es por donde solemos empezar las entrevistas de artistas de oro. ¿A dónde nació usted? Yo nací en el Hospital San Juan de Dios y soy 7 vecinos. 7 vecino. Me adelanté en el año porque yo nací en diciembre y entonces yo tenía que haber nacido en febrero del año 42, pero nací en diciembre del año 41. Así, y esa ha sido un poco la tónica de mi vida, usted sabe. Se adelanta. Ir muy adelante, sí. Qué cosas, ¿verdad? Qué raro. Hay mucha gente que habla de eso, pero en fin, cuando uno lo ve, ha sido así. Se cumple. Sí, ha sido así en todo. ¿Quiénes eran sus papás? Mis padres, uno era Óscar Castillo, se llamaba igual que yo, era nicaragüense. Mi madre, Amable Herrera, blanco, campesina de San Pedro de Puás, pero que se hizo enfermera. Fue de las primeras 4 enfermeras profesionales graduadas en Costa Rica. Enfermeras y obstétricas, junto con la mamá de Abel Pacheco y, en fin, y otra serie de gente. Una especie de escuela de educación, de medicina que había cerca, a la parte del Hospital San Juan de Dios. Don Óscar, y si usted tiene el nombre de su papá, ¿quiere decir que usted es el mayor? Sí, yo soy el mayor. Solamente fuimos 2 hermanos. Mi hermano menor ya murió. Y sí, eso es así. ¿Cómo fue su niñez, don Óscar? Muy complicada. Muy complicada. Fue una niñez muy compleja, por muchas razones. Yo crecí del Liceo de Costa Rica, del campo de agricultura del Liceo de Costa Rica, 100 al sur y 100 al oeste, frente al estadio Escarré, que en ese momento era más que un estadio, era un caramanchel de madera que se fue convirtiendo con el tiempo en un estadio. Ya fue estadio como en el año 56, por ahí, 57. Y entonces mi deporte, pues de niño, fue el béisbol. Así que jugué béisbol desde infantiles hasta primera división y selección nacional. Y de ahí vienen una cantidad de lesiones importantes en mi vida. Hombros, brazos, muñecas, rodillas, tobillos. Pero también fuerza de deporte. Bueno, sí, yo hice mucho deporte, hice béisbol y después hice karate, y después hice un montón de cosas de esas. Y traté porque el actor, el cuerpo, el instrumento del actor es su cuerpo. Entonces, es esencial que el actor esté en condiciones físicas importantes porque además le da una energía muy importante para el escenario. Así es. ¿En cuál escuela estuvo usted? En la Juan Rudín. ¿Y la secundaria? En el Liceo de Costa Rica. ¿Y ahí tuvo alguna aproximación artística? Yo empecé a ir al Teatro Nacional a los 12 años. Tenía un hermano, lo que se llama un hermano putativo, que ya murió también. Que tenía un primo hermano de él, era miembro de la Junta Directiva del Teatro Nacional. Y desde esos, entonces, de toda la vida, los miembros de la Junta Directiva Nacional tienen un solo pago, que es un boleto de entrada a cada espectáculo. Entonces, esa época había muy poco teatro en Costa Rica, se hacía, pero era muy poco. Y entonces, cuando yo era niño, había grupos que yo fui después descubriendo con la vida, de todo ese movimiento teatral que hubo en Costa Rica, importante, pero que fue cortado de raíz, a raíz de la Revolución de 1948. Los años 48, la Guerra Civil, generó en Costa Rica una ruptura cultural, creativa, en todos los campos, entre lo que había antes de la Guerra del 48 y después de la Guerra del 48. En el 48 los persiguieron,
La mayoría de la gente de teatro era, posiblemente estaban cercanos al gobierno, ¿verdad? Hacían radioteatros, hacían presentaciones, me acuerdo a la par de la Dolorosa, la Iglesia de la Dolorosa había un teatro, hacían presentaciones en el Teatro Moderno, hacían un teatro comercial, ¿verdad? Y fueron los perseguidos escritores, Fabián, etcétera, los botaron de sus trabajos, los mandaron al exilio, a Carmen Lira, que la obligaron a morir en el exilio, que Figueres diga que no, pero la verdad es que... Entonces fue muy complicado. Bueno, pero en todo caso, cuando yo tenía 12 años, este primo de mi íntimo amigo, que estaba en la junta directiva, era la época en que venían compañías españolas de teatro, de repertorio. Carlos Lemos, la compañía Lope de Vega, en fin, y eran compañías que venían al Teatro Nacional y hacían temporadas muy largas, temporadas de un mes, mes y medio, todos los días. Uh-huh. Entonces, cuando ya la familia del pariente, del primo hermano de mi amigo increíble, mi hermano putativo, ya ellos todos murieron, había ido él, había ido su familia, habían ido sus amigos a ver el Juan Tenorio, empezaban a quedar las entradas para el teatro y empezaban a llegar las entradas a la casa de mi amigo. Entonces nosotros había días, domingos, que pasábamos encerrados en el Teatro Nacional desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, viendo una obra tras otra. Eran compañías que daban 3 funciones en un día. ¿Cuál es el espectáculo de esos que más recuerda con cariño? De eso recuerdo con una impresión muy grande, una obra de un premio Pulitzer, que es un tipo que se intenta suicidar. Y entonces lo encierran como posible loco y la razón por la que se intenta suicidar es que ya no soporta su vida con su esposa y con su familia. Y entonces lo meten al asilo y a este tipo, que no está loco, que está desesperado, tal vez, digo, lo ponen bajo la custodia de la esposa. Entonces uno ve cómo el tipo cada vez se va volviendo más loco, porque la única manera de que acepte para salir de ahí es que se ponga bajo la custodia de la esposa. En fin, eso me impresionó mucho. No, pero todo el teatro clásico español. Era la época de Fuenteovejuna, Lope, Calderón, en fin, y algunos autores de teatro moderno españoles. Y cuénteme, cuando termina el colegio, ¿qué pasa con don Óscar? Yo entré a la Universidad de Costa Rica a estudiar medicina, premédica. Yo iba a estudiar premédica. La universidad tenía, en estudios generales había 2 o 3 asignaturas, la cultural que se llamaba, que era música, la apreciación música que era parte del coro, apreciación de teatro y práctica de teatro que daban Lenín y Guido. Don Carlos Enrique Vargas era el que daba música. Y esto era, no sé si había algo en artes plásticas, no creo ni siquiera. Y entonces hicimos una obra con estudiantes y Guido trajo un refuerzo que era Nelson Brenes, que había sido del viejo teatro universitario, y con Fernando Durán Ayanegui, que después fue rector, éramos compañeros. Hicimos una obra con Guido que se llamó Los Jugadores de Gogol. Yo tenía 17 años, fue mi primera incursión en el teatro. Y la presentamos en el viejo Paraninfo de la vieja universidad, donde está la Corte Suprema de Justicia ahora, para una semana universitaria. Me acuerdo que estaba el Paraninfo a reventar. Y eso coincidió con una reunión que había en Costa Rica del SUCA, el Consejo Superior Universitario Centroamericano, que es la institución regional más antigua. Hay muchas instituciones regionales hoy en día, pero la más antigua de todas es el SUCA. Entonces, yo a la casualidad, por esa razón, estaba don Rodrigo Facio con don Carlos Monge entre el público y estaban los otros rectores de las universidades de Centroamérica. Y el asunto salió bien, y cuando terminó la obra, tanto don Rodrigo como don Carlos fueron al escenario a felicitar,
y los dos se me vinieron encima a decirme que yo tenía que dedicarme a eso porque tenía talento y tenía no sé qué. Pero yo creo que la razón es que don Rodrigo andaba sogueando gente para que se dedicara a las artes como parte de los estudios generales. Mucho de eso se ha ido diluyendo, pero era esencialmente, de acuerdo a la idea de Ortega y hacer los estudios generales, la cultura, las artes, la práctica de las artes y la cultura es esencial para la vida de una sociedad. Desgraciadamente hoy eso se ha comercializado a niveles extraordinarios y se ha perdido la verdadera esencia de lo que significa. Yo hago una diferencia entre cultura es todo, pero es como una suerte de pirámide, y en lo alto de la pirámide está la expresión artística más alta y demás, donde la excelencia sea la meta: música, teatro, pintura, literatura, ¿verdad? Entonces, bueno, después de 2 años a mí hubo una crisis ahí de nuevo y yo no pude seguir estudiando premédica y me fui a ser marino. Entonces estuve en la Academia Naval de Cartagena con una beca. Perdón, pero ¿cómo fue esa conexión? ¿Cómo llegó? ¿Cómo pasamos de la medicina? Porque ya yo me di cuenta que no iba a poder seguir estudiando, a pesar de que ya don Rodrigo ya se había muerto, y don Fabio Baudrita era el nuevo rector. Me conocía bien porque la Universidad de Costa Rica era como un colegio grande. En realidad no éramos muchos alumnos, habíamos 2.500 estudiantes tal vez en la Universidad de Costa Rica. Y don Fabio me dijo que la universidad no tenía becas. Yo no pagaba la matrícula ni universidad porque hacía teatro. Con el teatro íbamos de giras. Pero no había becas, y para estudiar medicina era muy caro. Cuando se abrió la escuela de medicina los libros eran muy caros, todo era en inglés, en fin, era muy caro. Y yo dependía de mi madre, entonces no me sentí con... y da casualidad, una historia muy larga esto de la beca, no se lo voy a contar porque es muy larga, pero la cosa es que un amigo iba por una beca, nos pidió que lo acompañáramos, ahí nos pidieron que llenáramos los papeles, yo los llené para hacer el favor al señor, y de todos los que fuimos, al que se la dieron fue a mí. Por eso le digo que la cosa va siempre adelante, clarísimo. Apuntar para la próxima película, porque es una película. Y bueno, duré 6 meses en eso y luego porque era un espanto aquello, por dicha me dieron una salida. Y cuando regresé ya me empecé a trabajar y a estudiar ciencias económicas y a seguir con lo del teatro. Finalmente dejé lo de ciencias económicas porque no me decía nada, y lo del teatro sí. Entonces había que hacerse un poco mucho autodidacta, porque había que ponerse uno a estudiar muchísimo por su cuenta para poderse desarrollar. Yo hice una segunda obra con la Universidad Nacional que se llamó Sancho Panza, el inicio de la barataria, y en eso regresó a Costa Rica José Tasis, a quien don Rodrigo Facio había mandado a Chile a estudiar teatro con una beca. Y José regresó para armar y refundar el teatro universitario, ya desde una cosa profesional, un poco como había sido en la época de Lucho. Entonces empezamos a trabajar con José, hicimos una obra en Las Máscaras, un teatro que había al costado norte de la Plaza de la Cultura, donde se abre la Plaza de la Cultura, en los altos de la mueblería Díaz, me parece se llamaba. Y ahí hicimos Esperando al Zurdo y otras obras. Después de eso ese teatro lo sostenía Roberto Fernández Durán, íntimo de Beto Cañas, uno de los fundadores de La Piapia, que es una cosa humorística, tipo maravilloso. Y ya cuando
Fernández no pudo seguir sosteniendo, nos pasamos al Arlequín todos. Y ahí ya empezó la carrera con la cosa del Arlequín, muchos años. Teatro Universitario y Arlequín. En la parte más como práctica, o sea, siempre estuvo usted haciendo teatro. Ah, sí, cuando hice El Emperador Jones en el 68, con Daniel, que fue la primera, ya estoy hablando de un lapso de 10 años, hicimos muchas obras con la universidad, con el Arlequín, con las máscaras, ya con el teatro universitario, ya sí teatro universitario con Daniel, hice El Emperador Jones, ahí fue la primera vez que me dieron el Premio Nacional de Teatro, y dice usted los años que era de esto, ya más de 50 años. Casi siempre desde la trinchera de la actuación. ¿O había algunas en las que usted dirigía? Sí, yo dirigía a muchachillos, estudiantes, pero básicamente me dedicaba a mí lo que me ha encantado es actuar. Es esa relación y esa energía con el público que es esencial. Pero cuando vino en el año 70, 60, en el 70, 71, esto era muy chiquito, éramos muy poquitos. Ya yo había hecho El Emperador Jones, entonces me había convertido en el actor. En don Óscar Castillo. Entonces, a partir de ahí empezaba, como decir, me ascendieron a primera división. Éramos muy chiquititos. Había que hacer obras de 4 y 5 personajes porque no había más gente. Beto tuvo la gentileza de invitarme a participar con Roberto Fernández Durán, las máscaras, con José Tasis, Beto y yo, los 4, a concebir y diseñar la Compañía Nacional de Teatro. Entonces vino la elección de don Pepe Figueres, vino el tercer gobierno de don Pepe, Beto ministro de Cultura, y ahí entonces yo no podía matricularme como actor porque yo tenía ya dos hijas, tenía entonces, la tercera, no, ya tenía creo que las 3 hijas. Y bueno, y había que darles de comer y con el teatro no alcanzaba. ¿En qué trabajaba usted tan parte del teatro? Yo tenía unas fábricas, yo había desarrollado y había creado unas fábricas de pinturas y de impermeabilizantes y esas cosas, que era de lo que podía comer. Y eso se acabó. Entonces, bueno, hicimos la compañía, el primer director fue Pols, después de Pols estuvo Lenin, poco tiempo, y después fui yo. Y yo me metí mucho con lo que era a rearmar la compañía como una institución que no solo hiciera teatro, sino que promoviera el teatro. El teatro no como dijo alguien, para hacer grupitos de teatro, sino el teatro como una actividad humana que coadyuve al desarrollo de la personalidad de los individuos y a desarrollar el pensamiento crítico, a desarrollar una manera de observar y de analizar el entorno en que la persona vive. Todo esto que el teatro tiene como esencia para poderlo crear como arte, sin necesariamente estar pensando en que todos íbamos a ser actores. Yo hablaba yo hacía un símil y decía que era con respecto al fútbol. Una vez yo recuerdo que tenía una función en el Arlequín y cogí un taxi y le dije, lléveme al Teatro Arlequín, y el taxista no tenía idea dónde era el Teatro Arlequín. Estábamos ahí de Chelle 50 al norte. Yo, cuando director de la compañía de teatro, dije, el día que yo sea director de la compañía de teatro, cuando hice el teatro al aire libre en el museo, y perdone que hable en primera persona, pero así fue, la compañía se fue de vacaciones y yo me quedé ahí con ayuda del Ministerio de Transportes y con gente, y con un pariente haciendo graderías, un camión, un tráiler, un escenario que era transportable, porque estaba montado en un tráiler de camión. La gradería era transportable, todo era transportable.
Esto va a ser de verdad el día que cualquier taxista, a cualquier persona que usted le pregunte en este país, ¿dónde está el teatro? Lléveme al teatro al aire libre, y todo el mundo sabía dónde era. Llegar. Hay gente que ha querido negar, inclusive hay tesis de grado que se han hecho en la Universidad de Costa Rica, que yo no entiendo cómo las aceptan. Bueno, en un país democrático hay que aceptarlo. Que intentan negar que los años 70 fue una época de oro en el teatro de este país. Le voy a dar nada más 2 ejemplos. Este es uno. Nosotros, la Compañía Nacional de Teatro, cuando yo fui su director, con Pato, Alejandra Gutiérrez y con el grupo de actores que éramos, nosotros hacíamos 350 funciones al año en una sede central y en todo el país. Nosotros llevábamos, había una sola apuesta con Puerto Limón o con Arturo Huy, que llevaba 50, 60 y 70 mil espectadores. Creamos teatros en colegios, escuelas, este proyecto de teatro para los colegios. Se hizo lo mismo en fábricas. Me acuerdo que participaban Pozuelo, participó la República Tobaco, participaron otra serie de fábricas. Tenemos otro programa que era con instituciones. Entonces estaba la Caja, el Instituto Nacional de Seguros, el Banco Nacional, había instituciones públicas donde había grupos de teatro. Estaban trabajando juntos. Y teníamos los actores que iban una vez por semana, no descansábamos. Trabajábamos de lunes a domingo. De lunes a domingo. Los actores que salían a hacer las promociones. Mimi Prado a Limón a hacer la promoción con Limón, donde se creó todo un movimiento increíble alrededor de la cultura, alrededor de las artes. Con Remberto Chávez a Tilarán, Luis Fernando Gómez fue a Punta Arenas y creó una cosa que se llamó un grupo de teatro Aguamarina, que se convirtió hoy en día en un gran festival de teatro que existe en Punta Arenas, el Teatro Aguamarina. No sé si Luis Fernando lo ha entrevistado a usted y ha hablado de eso. Creo que no nos habló de ese festival. Luis en San Carlos, en San Isidro General, en San Ramón, en todo lado era, y por ahí era el camino. Bueno, yo no sé qué habrá pasado con todo eso. Y por supuesto, teníamos buses. Nosotros teníamos las funciones, para todas las funciones, había 10 buses, sobre todo los fines de semana, poníamos, porque entre semana era más difícil, poníamos hasta 10 buses para que trajeran gente de Desamparados, de Moravia, de Atillo, de Pavas, etcétera, donde la gente llegaba y pagaba los 5 colones de ese momento, pagaba el bus que lo traía de esos lugares al teatro, veía la función y luego lo regresaba a su casa. No era casual que nosotros los sábados, en el teatro al aire libre, en el teatro que yo hice ahí, en el hueco ese del museo donde está ahora ese mariposario, nos cabían 700 personas. En realidad los asientos eran 550 personas, lo que tenía que ver, pero las funciones las hacíamos con 750 personas. Y los sábados teníamos que hacer 2 funciones. Tal era la cantidad de público que quería ver teatro de arte. Quiero preguntarle, ¿cuál cree que haya sido el éxito en aquella época de ese programa? Para tratar de replicar. Muchísimas cosas. Esa es una pregunta que me han hecho a mí muchas veces, pero no tenemos tiempo para poder hacer el análisis de qué fue lo que pasó, de cómo era. Tiene que ver con el repertorio, tiene que ver con el rigor y la búsqueda de la excelencia, tiene que ver fundamentalmente con textos y obras que le decían cosas a la gente joven en ese momento,
de lo que estaban en su perspectiva de vida y la condición en que estaba viviendo la sociedad. Nosotros vivíamos una sociedad donde había utopías, teníamos una utopía porque la sociedad mejorara, teníamos la utopía del hombre nuevo, de que hubiera más solidaridad, de que estuviéramos en una sociedad donde toda la gente tuviera acceso realmente a la educación, al estudio, a la salud, a lo normal, y donde el arte fuera una suerte de gran impulsador, un catalizador muy grande en lo que dije antes, en el desarrollo del pensamiento crítico, lo que significa de la ciudadanía, de la responsabilidad social de los demás, partiendo de que el artista, el creador, el intelectual, tiene una responsabilidad social. Hoy en día vivimos una época en que el creador y el artista vive para sí mismo. Es un juego individual. Es como si estuvieran en una gran burbuja. Usted ve la pintura, ve el teatro, ve el cine que hacen, etc. Están como en una enorme burbuja. Hablan de su ombligo y no de una responsabilidad social. Eso es parte de la crisis que vive la sociedad contemporánea. Bueno, eso quizá contribuyó a que se desarrollara el teatro de esa manera. Yo sé tecnologías y técnicas. Como yo había estudiado ciencias económicas, tenía un profesor de estadística que era el que hacía los estudios de mercado, y entonces yo le dije, mira, yo quiero saber cómo hago para que la gente vaya al teatro y cómo hacemos esta historia. Entonces diseñamos un estudio de mercado, vimos cómo era que se hacía. Desde la compañía. Sí, desarrollamos el estudio de mercado. Hay alguien que hizo después una tesis de grado sobre ese estudio donde dice las fallas que tuvo, pero bueno, a todo lo pasado, ¿verdad? Yo no lo dudo, pero la realidad de las cosas es que en ese momento dedujimos 4 o 5 medios que eran muy importantes para divulgar. Uno de ellos eran los afiches. Vea usted lo que es la vida. Entonces yo mandé a hacer unos afiches para la temporada de verano del 76, que eran enormes, era pliego entero. Y contraté a los mejores pegadores de afiches del mundo, que son cirqueros. Porque los cirqueros, los que andaban en circos en esa época, nunca usaban otros medios más que el afiche, el circo de no sé qué. Sabían a dónde y cómo pegarlos para que los vieran. Y yo recuerdo que no podía usar a nadie porque era prohibido, porque muchas cosas eran prohibidas. Entonces me acuerdo que se separaron y se empapeló San José en la avenida del centro, todo de norte a sur, de este a oeste, por todo lado. Me llamó Guido, que era viceministro, y me dice, Oscar, ¿qué hiciste? Está empapelado San José. Bueno, eso, más la televisión, más el estreno del Teatro al Aire Libre, que lo hicimos con el programa de televisión en vivo que era más visto, muy popular, el de Patiño, que regalaba ollas y cafeteras y cosas de esas. Entonces lo logramos convencer de que ese día lo hicieran en vivo el programa desde el teatro y entrevistar. Y fue todo un día, cómo se preparaba la gente, cómo se maquillaba, descubrir esto, discursos del gobierno, en fin, aquello fue un espectáculo. Y claro, no había nadie en este país que no supiera dónde era el teatro, la obra que se estaba dando. Que había teatro, que era lo más importante, que se estaba haciendo teatro. Sí. Estamos hablando de 70s, ya llegando 80s. Eso debe haber sido en el 75, 76. ¿En qué momento llega la televisión? ¿A mí? A usted, sí. La televisión es muy largo. Esa experiencia del aire libre me indicó que había un público formado, un público interesado en un teatro de arte, porque lo que dábamos era Brecht, dábamos, ¿verdad?, Orpone, hacíamos Molière, hacíamos...
Y, y hubo un festival de cine en Costa Rica, de México, mexicano, un festival que era del nuevo cine mexicano. Aquí había un embajador mexicano muy activo, muy bueno. Y vino un grupo de mexicanos enorme, directores, eran como 7, 8 directores, actores, actrices, fue una fiesta muy grande. Me acuerdo que se hizo en el California ese festival de cine. Y entonces ahí conocimos a Jorge Fons, conocimos a Leduc, conocimos a Arau, conocimos a actores, Ignacio López Tarso, en fin, fueron unos días extraordinarios. Había empezado el Centro de Cine con la idea de darle voz a los sin voz. Y un día, después de este festival, me llama, como a los 2 o 3 meses, me llamó, no sé qué, alguien para que fuera a una reunión ahí, porque andaba Arau aquí. Y él andaba con la idea de crear una cosa que se llamó, ellos habían creado en México una cosa que se llamaba DALSA, Directores Asociados Latinoamericanos S.A., para lo cual el presidente Echeverría había creado el Banco Cinematográfico con la idea de desarrollar el cine. Entonces, si vos tenías un guión, un plan de rodaje, un presupuesto, tenías los actores, tenías ¿verdad? Todo lo que se llama el paquete armado, podías ir a ese banco y dabas el negativo que ibas a salir de esa película en garantía, y el banco te prestaba el dinero para hacer la película. Entonces era una idea muy linda. Aquí, en mi opinión, no era necesario porque nosotros tenemos banca nacionalizada, que eran bancos de desarrollo. Eso lo cambiaron a partir de los 80, ¿verdad? Cuando empezó la privatización bancaria y todo lo demás, y transformaron a esa banca, que era de desarrollo, en una banca comercial más. Hace poco volvieron a pasar otra ley para crear una banca de desarrollo, que era absurdo, porque era el objeto de la banca nacionalizada. Bueno, pero traía la idea de crear una vaina que se llamaba DASA, Directores Asociados Latinoamericanos. Y era que cada país, los directores de cada país armaran una productora de cine, una distribuidora de cine y salas para exhibir las películas, que van a hacer todos los países latinoamericanos, porque siempre estábamos en manos de Hollywood. Entonces, Brasil iba a hacer lo suyo, Argentina, Chile, Costa Rica, México, etc. En México existía un hombre a la triste que tenía salas de arte. Y a mí aquello me sonó. Por primera vez. Claro que yo vi los compañeros del Centro de Cine y no era un asunto que requería cierta idea empresarial. Y bueno, yo había tenido empresas durante 20 años para comer, entonces éramos muy amigos, Samuel Robinsky y yo, que era constructor, que era un ingeniero, que era un escritor, que era un dramaturgo, pero que tenía la profesión. Y en ese momento Samuel estaba en Francia haciendo unos cursos de guión, estudiando guión para cine. Y bueno, estábamos en el ministerio. En eso vino toda aquella revoluta muy grande, muy fuerte que hubo, en que Carmen Naranjo, que era la ministra de Cultura, renunció, se vio obligada a renunciar. Yo también me vi obligado a renunciar a la Compañía Nacional de Teatro. Y entonces Samuel regresó de Francia y un día tanto le dije, mira Samuel, no sé si no queremos meternos ahí, pero ¿por qué fueron obligados a renunciar? Es una historia muy larga. Tiene que ver con esas políticas, tiene que ver también con una cosa en la que Carmen se
se empeñó, a pesar de que yo y otros, yo le mandé un mensaje muy claro diciendo que si se iba por ese camino se iba a acabar por parte del presidente. Y bueno, ella siguió por ahí. Además de que habíamos quedado muchísima roncha. Cuando hicimos Puerto Limón en el teatro al aire libre, eso fue un golpe muy fuerte en el Consejo de Gobierno, porque estábamos reviviendo la huelga bananera del 34, que después de la revolución del 48 desapareció de los libros de historia de este país. O sea, yo saqué el bachillerato en los años 50 y la huelga bananera del 34 no existió, no existía. Nada de lo que había pasado ahí existía. Entonces, volver a revivir eso en los años 70 y pico generó demasiadas cosas. Y en el Centro de Cine se hicieron algunas películas que realmente, Las Cárceles, Las 40, Los Presos que había hecho Víctor, en fin, una serie, la cosa sobre Manolo que había hecho Ingo. Entonces, era una cosa bastante contradictoria. Éramos una institución, éramos un Ministerio de Cultura que hacía cosas apoyadas por el gobierno que molestaba a los grupos de poder. No al gobierno, a los grupos de poder. Que en todo gobierno hay representantes de los grupos de poder, de todas las naturalezas. Entonces fue una época, cuando hablamos de poder, tiene que ver todo eso. Entonces, Usted ya estaba fuera como de la parte de gobierno, entonces va a empezar a producir. Estaba fuera de la... Entonces me salí, yo seguía con mis empresas. Yo había estado dando, yo había sido profesor 6 años en la Universidad de Costa Rica, que también tuve que dejarlo para poderme dedicar a la compañía de teatro. Es que era demasiado la compañía de teatro más la empresa y todo. ¿Era profesor? Sí, en estudios generales. Yo daba apreciación de teatro en estudios generales. Entonces, o práctica de teatro en estudios generales. Y entonces cuando regresó Samuel, le dije, mira Samuel, hagamos esto. Y a Samuel, que venía a decir, te encantó. Y entonces le hablamos a Carmen, y Carmen dijo, echémosle. Y Toño Iglesias era el que era más cercano, entonces a Toño le dijimos, ¿te querés meter? Y por supuesto que dijo que sí. Y Samuel trajo a Sergio Ramírez, que era secretario del SUCA, del Consejo, en ese momento no sé si era el SUCA y Educa, eran las dos cosas. Y entonces empezamos a hacer entonces empezamos a meternos a desarrollar el proyecto de Sala Garbo. Hicimos la Sala Garbo, conseguimos los recursos para hacer la Sala Garbo, hicimos Ismofilm, la productora de cine Ismofilm, e hicimos una distribuidora de cine, distribuidora centroamericana de cine. Quiero devolverme, porque yo pensaba que cuando usted me estaba contando de lo de teatro al aire libre y esa conexión con la televisión, pensé que iba a llegar, la televisión primero llegó a su vida, pero no, primero llegó al cine. No, para nada, para nada, el cine. ¿El cine? Porque a mí me pasó con el cine algo muy particular con respecto a esto, aparte del interés de toda la vida. Nosotros somos cine, hemos visto imágenes desde que nacimos, ¿verdad? Desde los 4 años. Ahora no, ahora los niños ven más porque están, pero en aquella época las imágenes estaban en los cines. No había ni televisión. La televisión empezó aquí en los años 50, 26, ya yo era un adolescente. Hicimos una obra de teatro que dirigió Carlos Catania con el Arlequín, que nos divertimos muchísimo, se llamaba Comedia Negra, de Peter Schaffer. Esa obra, cuando en el escenario hay luz, los personajes están a oscuras, pues se ha ido la luz. Cuando se va la luz, hay luz en el escenario. Cuando viene la luz, se apaga el escenario. Y esa es una idea que no es nueva, esa viene de Sor Juana de la Cruz. Ella había hecho una obra que se llamó Los Emperos, que tenía que ver con eso. Pero esto fue muy, muy exitosa. Y entonces, a diferencia de lo que es normalmente en el teatro, puerta a pared,
uno, yo le estoy viendo a usted como personaje, ¿verdad? Pero cuando alguien está haciendo otras cosas, yo lo estoy viendo. En este caso, se supone que no lo veía, porque estaba oscura. Entonces éramos como ciegos frente a aquello que estaba sucediendo frente a nuestros ojos, ¿verdad? Porque está oscuro. Y uno se guiaba por el sonido y volvía a saber por donde había algo de sonido, pero no veías al público, no veías nada. Y me di cuenta de que había otra manera de ver la acción dramática, desde otro punto, desde diferentes puntos de vista. Y eso es lo que el cine hace. El cine ve la acción dramática desde diferentes ángulos. Lo puedes ver desde un dron, lo puedes ver desde el piso. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que me voló la cabeza es el teatro es una acción centrípeta. Y esto lo descubrí en una obra de teatro que vi hace años en Broadway, que se llamaba Rosencrantz and Guildenstern Are Dead. A ver, la acción de teatral es centrípeta. Todo lo que acontece en la acción dramática acontece en el escenario. Lo que pasa fuera del escenario lo narra algún personaje, pero todo sucede en el escenario. En el cine, si este personaje es el protagonista, o sea, el que lleva la acción dramática, y de pronto se va de este espacio, la cámara se va con él a otro espacio. Donde sea, el espacio, el mundo submarino, se va a caballo, se va en carro, se va a caminar, lo que sea, y se va a otro espacio diferente que es donde sigue la acción dramática. Eso, en esta obra, Rosencrantz and Guildenstern, el autor, utiliza estos dos personajes secundarios de Rosencrantz y Guildenstern en Hamlet para desarrollar. Cada vez que Rosencrantz y Guildenstern salen de acción, salen de escena en Hamlet, él se va con ellos. Y entonces seguimos la historia de Rosencrantz y de Guildenstern, que están en un nuevo espacio y que a veces regresan al momento de Hamlet, porque son parte de Hamlet. Es un juego dramatúrgico muy interesante. Él fue el que escribió Shakespeare in Love después. Mucha gente decía, es que no sé qué, bueno, él viene de antes. Y ahí donde entró la pasión por el cine, y la posibilidad de hacer cine significaba para mí además que pudiéramos tratar de vivir del cine, haciendo documentales, comerciales, haciendo lo que fuera, películas, etc. Y eso hizo que yo también me fuera deshaciendo de las empresas que tenía para incorporar esa plata para hacer la sala de algo. ¿Es Eulalia el primer amor audiovisual? No. La primera película que nosotros hicimos, nosotros empezamos haciendo algunos comerciales. El documental primero que hicimos fue un documental sobre el TEC, que quería atraer estudiantes de secundaria porque tenía muy baja matrícula. Ahora pasa al revés, sí. ¿Verdad? Por eso es interesante la historia. Y logramos que efectivamente con ese documental que lo dijo Toño, el TEC levantara. Después hicimos un documental que nos marcó la vida a todos, por muchos años, que fue Patria Libre o Morir, sobre la guerra del Frente Sandinista contra Somoza, sobre todo lo que estaba pasando en el Frente Sur, en el Frente Interno, etc. Fueron años muy complejos, políticamente hablando y artísticamente hablando, porque era cine, no había televisión, no existía nada, no había cámaras portátiles, todo había que hacerlo en cine.
y por lo tanto todavía hay que revelarlo y trabajarlo en Nueva York, que es donde se hacía los 16 milímetros. Y no era necesariamente un documental que le hiciera gracia a nadie. Esa película fue muy significativa por todo lo que tuvo de implicaciones políticas y por todo lo que tuvo, volvemos de nuevo a cierto compromiso social del creador y del artista. Después de eso hicimos un largometraje en el que yo era productor y actor, dirigido por Peter Lilienthal, con guión de Antonio Escármeta, en Nicaragua, que se llamó La Insurrección, sobre toda la guerra, ya terminado, ya después del triunfo de Nicaragua, y ahí ese fue el primer largometraje que nos metimos, donde descubrimos cómo aprender a hacer largometrajes en la marcha. A raíz de eso, hicimos 6 películas para la televisión alemana, entre largometrajes y documentales, que hicimos en Perú, en Panamá, en México, a todo esto Toño tenía mucho trabajo, y estando yo en Berlín en el 80, en el Festival de Cine de Berlín, al que nos habían invitado para ver cómo se armaba todo esto del cine latinoamericano y se financiaba y la televisión alemana participaba, etc. Estando allá me llamó Samuel para decirme que los amigos de El Salvador querían que les hiciéramos otro documental similar al de Patria Libre o Morir. Y fueron otros largos años ahí metido en eso. Hicimos El Salvador Vencerá. De manera que todas estas utopías en las que creímos y por las que luchamos fervientemente, y sigo creyendo en ellas, a pesar de que fueran traicionadas por bichos humanos. El bicho humano es muy complejo, y esa necesidad de desarrollar el pensamiento crítico, esa necesidad de desarrollar una visión crítica de la realidad que nos rodea, es esencial para ver si logramos superar ciertas taras, parece que hay, que son propias de la especie, como la codicia, como la necesidad de poder, la traición, la mentira. Todo está en Shakespeare, usted sabe. Yo he hecho 3 obras de Shakespeare. He hecho Macbeth, hice Julio César, hice El Rey Lear, no hace mucho. Todo lo que sucede en este bicho humano está en Shakespeare. Y está en la Divina Comedia. Y está en El Quijote. Todo. Y bueno, entonces después de esos años hicimos eso, y luego entonces la razón de ser de la Sala Garbo, la razón de ser de Istmofilm, la razón de ser de la distribuidora era hacer nuestros largometrajes. Entonces, ante todo ese panorama que se había creado político, etcétera, yo busqué una obra que no tuviera nada que ver con nada y que fuera nuestra. Entonces se me ocurrió adaptar la obra de teatro de Beto La Cegua. Le hablé a Beto se encantó, por supuesto, y empezamos a levantar recursos para hacer La Cegua. La Cegua fue una película que en el año 82 fue que la hicimos, 82 por ahí. Costó $750,000. Es una obra que tiene una gran escenografía, una coproducción con México. Y después de La Cegua tuvimos, no resultó económicamente como era,
Sin embargo, pues ya que estaba metido en eso, hicimos entonces un viejo, yo fui donde Samuel y le dije, mira Samuel, vos cuando estábamos hace, no sé, 4, 5 años, 6 años, pusiste este guión que era de una muchacha tal y cual. O sea, después de la cegua yo tenía mucha credibilidad, porque de ahí, Ahora con la metáfora que usted utilizó, ya estábamos en la primera división también de audiovisuales. Claro, claro, la cegua disputó ser la única película que iba a distribuir de América Latina después de muchos años United Artists Classics, junto con Camila, de María Luisa Bamber, una película argentina. Yo recuerdo estar en una sala, en un screening room en Van Nuys, donde estaban, yo llevé la película, la copia de la cegua para los directores, los que estaban decidiendo cuál película compraba United Artists para distribuirla internacionalmente. Entre Camila y la cegua, después de todas, y nos ganó Camila. Yo nunca la había visto. Luego Camila fue nominada al Oscar como mejor filme extranjero. Y cuando la vi me di cuenta que tenía un mejor guión que el nuestro. Los demás valores, no. Pero tenía un mejor guión que el nuestro. Que no estaba del todo mal para nuestra primera experiencia. Entonces después hice Eulalia, fue un éxito muy grande, y luego de Eulalia me fui para Francia, que Maureen, que era mi compañera entonces, estudiara también cine, y yo hice teatro en Francia. Yo quería llegar a ese punto también, porque usted me ha hablado de muchos países y también me habló que ya era papá, entonces también me lo imagino con su familia, viajando mucho, yendo por todo lado, viéndolas poco. No, ellas fueron años muy complicados, yo no le recomendaría eso a nadie, porque yo pasaba mucho tiempo fuera del país, pero mis hijas estaban acá con su mamá y yo regresaba a esa casa hasta que eso, pues, después me divorcié y luego de unos años, 2 años o 3 años, nos acompañamos con Maureen. Ella hizo el personaje de Eulalia. Yo la conocí cuando estaba haciendo la cegua. Ella fue mi asistente. Y luego hicimos Eulalia y nos fuimos a Francia 3 años. Ella estudió la carrera de cine. Yo hice una temporada de teatro en un espacio que se llama La Maison de la Amérique Latin. Un monólogo que yo había hecho aquí, que se llamaba Jonás en el Arlequín, de un autor francés que estaba aquí porque era el esposo de la agregada cultural francesa, y que nos habíamos divertido mucho. Y entonces, estando en París, se me ocurrió volverla a hacer, la volvimos a hacer, y para celebrar para el 200 aniversario de la Revolución Francesa, en un programa de Costa Rica que incluyó una exposición de pintura con Rafa, una exposición de escultura con Pepe Sancho y con Jiménez de Heredia, unas películas, las películas que yo había hecho, La Era de Cegua, teatro, la obra que yo hice, un pianista que vino un muchacho que estaba estudiando piano en Rusia, y bueno, y esa obra la estuve presentando durante 2 meses, 3 meses de temporada, casi 4 meses de temporada en París, y luego hice un tour, una gira por España con esa obra. Y bueno, y ahí pasó algo que hizo que me tuviera que regresar, no me quería yo regresar. Entonces me regresé en cero, a empezar todo de nuevo. Y ahí sí llegamos a la televisión. A los 50 años. No, todavía no. Vine y trabajaba, hice algo de teatro, hice Macbeth, hice Esperando a Rita, y traje a Feller para que la dirigiera, y luego
el teatro ha sido así como la tabla de salvación a veces, la cosa se ha puesto muy difícil para ahorita en un momento. Hice unos documentales, uno se llamó Costa Rica, su paisaje y su gente, que tenía como objeto vendérselo a los turistas y que resultó siendo de interés para el Instituto de Turismo, que estaban empezando este nuevo impulso del turismo en Costa Rica, años 90, principios de los 90, hace 30 años ya. Y después hice otro que se llamó Los Parques Nacionales, que fueron documentales muy exitosos y que al Instituto de Turismo les sirvieron muchísimo y que a nosotros también, porque fueron un muy buen negocio. Y entonces empecé esta empresa con mi socio, con Arnoldo Soleil. Y un día conversando, alguien me contó de una serie que iban a hacer que se llamaba San Buenaventura, que me pareció una idea estupenda y lamentablemente, en fin, es otra cosa. Pero resultó siendo también estupenda para el público. Claro, porque se dio una cosa, se había empezado toda una campaña hacia los parques nacionales y resulta ser que casi nadie podía ir a un parque nacional porque era caro. Entonces a uno le hablaban de parques nacionales y de parques nacionales y de parques nacionales, pero ir a un parque nacional, cierto parque nacional, uno necesitaba 2 o 3 días de ir a Guanacaste, pagar hotel, viajes, etcétera. No era cuestión de ir de vuelta. Entonces la gente iba todos los lunes para ver esos parques nacionales de que tanto le hablaban. Eso fue una muy buena idea en ese sentido. Magnífica. Y ahí me enteré de que existían las posibilidades de... Yo estaba un poco desconectado con eso, de que había un mercado ya, de que Costa Rica había crecido mucho y que había un mercado para poder hacer televisión. Entonces yo desarrollé un proyecto, un programa, una idea, un poco influido por Francia, debo confesarlo. Entonces más bien lo que hice fue desatar codicias ahí innecesariamente y gentes que quisieron, entonces le tuve que dar vuelta a la cosa y desarrollamos 2 proyectos, uno que se llamó, un proyecto que habíamos desarrollado originalmente en Ismofilm con Carmen y yo, lo hemos desarrollado para la UNESCO, que era, en aquella época se llamaba era una serie sobre la cultura, sobre grandes artistas centroamericanos, Darío, Salarrué, pintores guatemaltecos, escritores costarricenses, en fin, pintores, que lo convertimos en una cosa que se llamó, ¿cómo se llama? Es una serie didáctica donde hicimos un trabajo muy serio, muy profundo. Samuel dirigió ese proyecto, era el productor, los documentales los dirigieron varias personas, se trabajó con gente de la Universidad de Costa Rica, con intelectuales de todo Centroamérica, se llama Centroamérica, nuestro destino común. Ella una visión centroamericana de desarrollo futuro. Entonces hay ciertos temas que no estaban en los planes de educación, pero que son esenciales de nuevo para la vida y para el desarrollo de la región. La energía, nosotros somos un puente natural del mundo, a Centroamérica, es el pasadizo donde se juntan los 2 océanos, en fin, por eso es que es una región, somos el corazón de América. Y esa serie, desarrollamos esa serie de documentales y se me ocurrió oí un discurso de un político, varios discursos, que hablaban de los valores costarricenses y que Costa Rica, y que la Costa Rica de siempre, y que la Costa Rica blanca, yo qué sé, todas esas cosas, tonterías que se dicen. Y yo dije, estos no saben de lo que están hablando. Pero yo salía a la calle y yo lo había vivido y lo veía. Y dije, ¿por qué no hacer una serie de televisión? Y fue cuando se me ocurrió y desarrollé El Barrio. El Barrio, que
para la producción audiovisual costarricense es un antes y un después. Para mí el barrio ha sido de las cosas más especiales que se han hecho. Fue muy difícil, porque a mí me reclamaban que yo lo que quería hacer era un Mercedes-Benz y que porque no me aprendía a hacer un ¿cómo se llama? Un pequeño Volkswagen, un bocho. Fue muy largo, fue muy duro, un gran trabajo y una gran inversión, muy grande, en equipos, en estudio, en gente, porque era todo un barrio también. Y al año desarrollé la pensión, al año y medio desarrollé la pensión. Se me ocurrió la pensión, entonces empecé a hacer la pensión para hacer algo más. Y en un momento teníamos 2 series, teníamos la pensión en Canal 7 y el barrio en Canal 6. Y 80 personas que trabajaban. Y de nuevo volvemos a lo mismo, se desatan codicias, y todo el mundo cree que es lo más fácil del mundo. Ahora cuando usted me dice que cuáles son las coordenadas de que por qué el teatro ese que se hizo, todo parece fácil. Todo parece fácil. Hacer la Zarada parece fácil, haber hecho el teatro de esos años parece fácil, hacer la televisión que hacemos parece fácil, tener un programa 20 años al aire parece fácil. Yo creo que no. Yo creo que son esas codicias, esos bichos que usted llamó los que creen que son fáciles. Yo creo que la mayoría de las personas y la mayoría de personas que ven estos videos saben, más bien como empecé diciéndole cuando lo conocí, es que es una gran admiración. O sea, yo mantener la pensión por tantos años es algo increíble. El éxito que tuvo el barrio es algo increíble. Las películas que usted ha realizado en aquellos años, que hablábamos también de los equipos y todo eso, es algo admirable, y también por la dicha de conocerlo hoy, es porque estoy segura que no soy solamente yo, sino muchas de las personas que admiramos su gran trayectoria y su ahínco en estar trabajando y en ser un empresario del arte, en mover todo ese motor para crear, que más bien creo que no mucha gente lo ve fácil. Es muy poquita, creo yo. Muchas gracias, pero creo que es el resultado, que uno de los temas fundamentales es que los estudios generales tenían como meta que el profesional tuviera una visión global de lo que estaba sucediendo, de lo que sucedía en la ciencia, de lo que sucedía de las consecuencias del desarrollo económico, de cuál desarrollo económico funcionaba, de cuál proceso educativo camina, de cuál proceso educativo no camina, de cuáles son las fallas. Y entonces hay como toda una racionalidad. El pensamiento crítico formalmente es un pensamiento racional. Nosotros analizamos todo de una manera racional. El reto es transformar todo ese conocimiento científico, tecnológico, toda esa racionalidad en una expresión sensible, para ponerlo de una forma teórica. Ese paso de lo racional, primero, requiere de mucho trabajo, de mucho estudio, de mucha lectura. No es que estoy dándome autobombo, pero yo no veo otra manera. No es espontáneo. Eso no se aprende en TikTok, ni se aprende, ¿verdad? En Facebook. Eso requiere de toda una formación intelectual, un desarrollo y un conocimiento a partir de la filosofía que se ha ido transformando. Yo, cuando a mis hijas, a gentes que están en esto, digo, estudie filosofía, lea, aprenda, es esencial. Yo siento que a veces el gran problema que vivimos hoy en día es la aculturización de las gentes. Yo hablo con actores
graduados de la Universidad de Costa Rica, me tocaba, en que yo un día le dije a unos actores, quiero hacer Deseo bajo los olmos. Y una muchacha, licenciada por la Universidad de Costa Rica, me dijo, ay, usted siempre con los temas esos del erotismo y las cosas. Yo me quedé viendo y le dije, ¿usted conoce esa obra? No, pero con ese título, bueno, es una obra de Eugene O'Neill, el más grande dramaturgo, el que transformó el teatro en los Estados Unidos. Desire Under the Dome se llama. Entonces, esa falta es un poco lo que bloquea a la gente para encontrar esos caminos. Yo sé que ya a veces soy como una voz, como se dice, voz clamante sin desertum, dice Paul Claudel en la Anunciación de María. Es eso. Y entonces eso permite una visión que si uno tiene la capacidad para transformarla, y en eso el teatro para mí ha sido esencial, mi trabajo como actor ha sido transformar eso racional en expresión sensible. Hay gente que desgraciadamente tiene un gran conocimiento teórico en el teatro, a la poesía, y a la hora de expresarlo es muy debilito, no funciona, no le llega a nada. Hay actores, a usted le ha pasado, que no pasan del proscenio. Yo recuerdo, esto lo aprendí estando una actriz, estábamos haciendo una obra en Las Máscaras, y esta mujer, en primer plano ahí, lloraba desconsoladamente, y yo la miraba, y decía, qué aburrido esta señora, ¿por qué está llorando? Qué pereza. Bueno, ese es el misterio. Tal vez lo que no está fácil es que ahí hay un misterio que si me pide cómo lo explico, no. Pero el tema de los actores, el tema de las escuelas no resuelven ese problema. ¿Cuántos médicos se gradúan? ¿Y cuántos operan el tumor? Poquitos. O sea, usted jamás usted le permitiría a un médico recién graduado que le haga una operación de corazón abierto. ¿Verdad? Sí. Entonces, y aquí le damos a un estudiante a hacer Shakespeare. Entonces, hay como una irrespeto. El actor no se hace en la escuela. Las escuelas son muy importantes, pero los actores se forman en el escenario. Está muy bien que traigan todo el entrenamiento que quieran, porque eso les va a facilitar. Pero es ahí, confrontados con el público, confrontados con otros actores, confrontados en unas condiciones diferentes, confrontados con situaciones personales distintas, etcétera, temporal. Ahí es donde se va. Bueno, es igual en todo. En estos videos no nos gana el tiempo publicitario o las pautas en televisión, o no tenemos un tiempo límite en cine, pero sí tenemos baterías de cámaras que no nos dejan seguir. Y yo tengo una llamada telefónica internacional ahorita. Entonces, don Oscar, muchísimas gracias. De verdad, yo estoy muy agradecida. Creo que tengo dos preguntas rápidas para finalizar, que ya me respondió una. La primera es que le gusta más actuar. Su corazón le llama más actuar que dirigir o hacer guiones. No, crear series, crear películas, y la parte esa me fascina. Y una pregunta que estoy segura que le han hecho miles de veces: ¿qué disfruta más, el teatro, el cine o la televisión? Como decía Gil, un humorista español, son amores distintos. Muchísimas gracias, don Oscar, y muchas gracias a todos ustedes por quedarse conociendo a estos artistas de oro. Usted hablaba que habían trabajos que decían que en los 70 no pasó nada, y este trabajo más bien es diciendo lo contrario, que todos y todas ustedes son artistas de oro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.